Hola, queridos alumnos. Continuamos con la unidad de la quinta clase, la unidad 3, el test de las relaciones objetales. Esta vez nos toca, después de las patas negras que ya habíamos visto, que era también un test muy interesante. Y ahora esto también es muy importante porque esto también sí lo podemos utilizar en el área laboral o en el área forense, para determinar un poquitito eh, la personalidad de uno, ¿verdad? Que es muy importante este test proyectivo. La fundación teórica, vamos a hablar un poquitito, Ronald Fairbairn, en el año 1889, en el año 1964, se preguntó si el aparato mental funcionaba solo con un mecanismo rígido de pura descarga. Es una interpretación freudiana donde más bien en esto era más bien vincularse. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Que también epistológicamente Feuerbach critica la división freudiana de energía y estructura. Propuso una teoría de motivación humana de la libido, donde busca el objeto más que el placer, el contacto más que la descarga. Y Melanie Klein, su fundamentación es que el sujeto nace inmerso en la relación vincular. El niño está desde el comienzo orientado hacia los otros. Melanie Klein, en el año 1882-1960, propone la teoría de las relaciones objetales. Dice, es una teoría o es un constructo, una teoría relacional. La relación objetal es un constructo y no es real. La relación objetal es inconsciente. La premisa es que la libido busca objetos. Lo que organiza a la persona son los afectos. Esto según Melanie Klein. Y Sigmund Freud nos dice en el año 1856-1939, la teoría freudiana es una teoría pulsional. Lo que busca la pulsión es la descarga. Esto es distinto a la teoría relacional y lo más variable de la pulsión es el objeto. Entonces, estos son los autores que hablan un poquitito de las teorías objetales. Una teoría de la fundamentación, para la fundamentación de esto, eh, el test de las relaciones objetales, que es el TRO, no se estudia la teoría del examinado, sino de cómo se las arregla cotidianamente, ¿verdad? De entrada, la lámina le ofrece al sujeto una relación objetal, ¿verdad? Como psicólogos, examinadores, somos observadores y también experienciamos cómo el examinado se vincula con las láminas, con él mismo y con los demás o con los otros. Es probable que Philipson estuviera implícita la idea, el concepto winnicottiano de objeto transicional. Hay unas ideas centrales en el TRO que debemos también de ir manejando. El TRO debe angustiar. Lo importante es que no sea una angustia desorganizadora. El foco en el TRO es el vínculo. Nosotros analizamos cómo se vincula y sin darse cuenta, la relación objetal es inconsciente. El TRO es proyectivo de la biografía del sujeto. Siempre conviene pedirle un final. Frente al trono hay una mera descarga, hay una catarsis representacional. Lo esperable es ver seres humanos, no se esperan títeres, estatua, fotografía, esqueletos extraterrestres, etc. Estos objetos señalan alguna dificultad en las relaciones sociales. Es decir, habla solamente a los seres humanos. A partir de ahí, si se ve otras figuras, es porque ya hay una dificultad en las relaciones sociales de la persona.
La estructura del test contiene 3 láminas cada serie, es decir, tiene 3 series también, ¿verdad? Entonces, la serie A predomina el gris difuminado, es decir, es gris y blanco, por decirlo así, ¿verdad? Se espera que aparezcan ansiedades en contenidos de tristeza. El tema es cómo se resuelve. Los mecanismos maníacos no son saludables. Lo saludable es el contacto con la tristeza y su relación en la historia. Se despiertan ansiedades provocadas por un vínculo primario de dependencia. Puede haber correlación con textura en el TRO, dado que alude al contacto físico y sin sensitivo. Bien. Entonces, la serie B, hay contrastes claros y oscuros. Se esperan sentimientos de frialdad, indicador de una defensa neurótica. Mide el contacto con la realidad, investiga el manejo de la soledad, se activan ansiedades persecutorias. No se espera quedar solo en el mundo. Es importante para el pronóstico. Bien, entonces la última serie, que es la serie C, aparece el color, entonces se le dice que es pictórico. Cuando hablamos de pictórico, siempre hay un color que lo diferencia. Y esto evalúa el control cognitivo frente a las emociones. Se espera una buena integración de los elementos de la realidad. Investiga la calidad de sus afectos. No se espera el control omnipotente, ni descripción sin vínculo. Para Philipson, las distorsiones en esta serie suponen un mayor grado de conflicto de patología, porque, al igual que en la serie B, son láminas de realidad, láminas que dan más señales. Las omisiones indican negación del conflicto. ¿Cómo hacemos para el interrogatorio de cada lámina? Primero se realiza una vez completada la etapa de respuestas, o sea, producidas las 13 láminas, porque contienen 13 láminas. Si realizamos el interrogatorio al comienzo, intralámina o incluso interláminas, corremos el riesgo de contaminar la genuina producción del evaluado, afectando en algunas medidas del derrotero posterior. No es obligatorio en esto, pero sí vale la pena, ya que nos aporta datos complementarios, muchas veces decisivos, para la interpretación de la psicología, los recursos o las limitaciones de cada sujeto. Siempre debemos pedir un final. Y también conviene indagar sobre aquellos que en el relato de la historia nos llamó la atención. En esto, todo lo que es de las test de percepción, existen el contenido latente y el contenido manifiesto, que voy repitiendo en cada uno de los tipos de test que ya estamos viendo, que es muy importante tener en cuenta. Entonces, continuamos. Particularmente conviene preguntar en aquellas láminas con historias muy inusitadas. Asimismo, es importante hacerle ver las contradicciones y ver cómo las resuelve. Y si es que las resuelve o se queda en el medio, ¿verdad? O ya no tiene algo que decir. También en lo laboral, porque les dije a ustedes que este test también es aplicable en lo laboral, es muy importante conocer las motivaciones del postulante. Con esto deberíamos indagar en estudios, tipos de trabajo, ambientes y proyectos, además de las relaciones interpersonales de los personajes de las historias.
ni en la fase de encuesta, ni mucho menos en la fase de respuesta, debemos inducir algún tipo de manera de interpretar las láminas. Es decir, la interpretación debe de ser libre. Ellos tienen que tener esa espontaneidad y voluntad de que ellos hablen de cada lámina. Philipson acentuaba el interrogatorio en el área 1 en historias confusas y pobres, frente al relato de los inconscientes y sobre la LB que vamos a ir viendo qué significa. ¿Sí? El TRO en adolescentes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Relatos de historias cargadas en su conflictiva evolutiva, búsqueda de identidad, diferenciación y separación, temáticas que aluden a la búsqueda de pareja y o a la resolución de la orientación sexual. Tensiones con la autoridad, particularmente hay que ver en esto en la lámina 1, C2, A1, C3, A3 y en especial la CG. Así como el CAT, el TAT y el cerdito, la pata negra, en esto también cada lámina tiene su significado, que es muy importante que nosotros vayamos sabiendo. Puede ser también muy clarificador la historia final, la lámina blanca, ¿sí? Entonces, LM significa láminas. Importante que nosotros tengamos en cuenta. Y sabemos que en cada uno que nosotros estábamos viendo siempre hay una lámina blanca de interpretación. Esta también la tiene. En esto vamos a mirar un poco cuáles son los signos de patología y o conductas poco adaptadas que podemos encontrar en cada lámina o en este test. Por ejemplo, ver animales generalmente es patológico. Correlaciona con problemas graves de identidad. Cuando hay relatos muy pocos coherentes y o contenidos bizarros. En esto también encontramos conductas inadaptadas, poco adaptadas. ¿Verdad? Dar historias de agresividad o sexuales explícitas, en especial en la lámina B1, que induce a eso, pero es importante reconocer, ¿verdad?, que tiene que ser de figuras humanas, ¿verdad?, del que tiene que hablar. Las deshumanizaciones, particularmente en la lámina A3. Reiterados contenidos de alimentación o comida, en especial bebidas alcohólicas. Excesivas autorreferencias, indicador de desadaptación. Distorsiones perceptivas groseras relacionadas con la figura. ¿Sí? Hay algunas contribuciones para el diagnóstico diferencial. Los cuadros clínicos. Es importante considerar en esto el duelo. Lo normal es que haya sentimientos de tristeza, de pena o angustia. Ese tono afectivo tiene que prevalecer sobre todo en la serie A. ¿Se acuerdan que hay 3 series? A, B y C. Entonces en la serie A es lo que nosotros debemos encontrar, la parte afectiva. En el TRO se espera que aparezca dolor más su resolución, o sea, dolor y cómo va resolviendo la situación. Luego, la melancolía es un duelo patológico o índices de algo estructural, o sea, la psicosis. El sujeto pasa a ocupar el lugar del objeto perdido en un rasgo más masoquista, aunque distinto de la depresión, donde también hay impotencia o imposibilidad. En la melancolía hay historias de autodestrucción, objetos deteriorados o sucios, interiores también desordenados. La hipomanía, en general, el examen se le hace corto.
suelen ser hiperproductivos. Un indicador es que tienen tiempo de latencia. Otro no profundiza en las historias. Lo dejan a medias, ¿verdad? También personalidad limítrofe. Podemos ir mirando en esto a través de estas características. Se ven los protocolos en los que se resalta la difusión, la calidad de las relaciones objetales es parcial. Hay una precaria estructuración de la personalidad. No es raro escuchar verbalizaciones patológicas. En general, el relato es pobre, concreto, rígido, no hay fluidez. También en esto debemos nosotros diferenciar las limitaciones intelectuales. En el borderline o en el limítrofe, el self está como bloqueado, muy baja empatía, no se expresa prácticamente la relación objetal, puede adicionar personajes, pero solo para cumplir una formalidad. Personalidad postraumática. En esto es producto de una situación puntual, abandono, separación de los padres, abuso, accidente, guerra, etc. En ocasiones, siempre hay un compromiso neurológico, lesión en el lóbulo frontal, un tema de neuropsiquiatría, es decir, si nosotros encontramos esto, es cuestión de derivar. Ahora bien, en psicología se trata de un daño psíquico, emocional. En el TRO hay un corte en el PA, en el PRE y en el FU, que vamos a ir viendo después qué significa. El sujeto se instala en un tiempo, sigue en un tema, un personaje en la lámina posterior, personajes derribados, caídos, etc. Epilepsia. Se caracteriza en el TRO por la lentitud y el detallismo. Hay adherencia, perseveración, confusión del pensamiento, escasos recursos. También estos signos aparecen por daño orgánico. Lo mismo que frente a las hipótesis de una personalidad limítrofe. Debemos descartar limitaciones cognitivas a los epilépticos o personalidades con elementos epileptoides. Les cuesta entregar la lámina, desprenderse de ese objeto. Eso es importante en persona bajo la lluvia, podemos ir detectando también, o sea, ya tenemos nosotros un índice para que podamos nosotros aplicar otro tipo de test para que tengamos un mejor resultado. En la psicosis, lo propio de esta severa patología es el pensamiento concreto y la aparición de contenidos bizarros. Es común ver alteraciones en las relaciones vinculares, agregan personajes de forma gratuita, suelen haber faltas de distancia entre el examinado sujeto y la lámina objeto. Puede darse con hiperquinesia o con estatismo. La neurosis, un buen signo de neurosis, el gran caudal energético de conflictos y los conflictos con dinamismo, hay contradicciones, por eso no genera disrupciones del pensamiento de la personalidad. El sujeto logra dar metáforas, se parece como si fuera, podría ser. La angustia nos indicaría el tipo de neurosis, si es fóbica, si es histérica, si es obsesiva. Lo mismo que su verbalización y su conducta. En su respuesta hay algo de humor. En síntesis, el TRO, lo que debemos observar con especial atención y análisis en las historias es, en lo esencial, cuál es la relación objetal que está operando en cada lámina, en cada historia producida por el examinado. ¿Cuáles son los indicadores del TRO de competencia? Hay una modalidad perceptiva o el tipo de pensamiento. La organización, es decir, cómo organiza su relato y cómo lo planifica.
la productividad y la perseverancia, la responsabilidad y autonomía y la capacidad de adaptación en cada reproducción de las láminas. Algunos criterios para la interpretación. Leer y releer el protocolo que les voy a ir pasando también. Anotar las primeras impresiones o hipótesis. Tiene un protocolo de seguimiento que yo les voy a pasar también. Tener en cuenta el contexto o motivación de la evaluación, el sexo y la edad del evaluado. Esto no es, sabemos nosotros para cada test siempre hay una edad correlativa y esto es más para adultos, no es para niños. Tener presente el significado de cada lámina y las características particulares de las series, la serie A, B y C, ¿verdad? Analizar en cada historia la relación objetal que está operando. Atender en cada lámina el grado de cumplimiento de la consigna. Recordar los signos de posible patología. Considerar los indicadores de cuadros clínicos y de competencia. Y por último, es muy importante observar el grado de humanización. La sombra, la figura, si hay fantasmas, si hay seres, etc. No son personas, ¿sí? Y para terminar, y continuar luego, ¿verdad? Con lo que va a ser el contenido pragmático, les quiero dejar este mensaje. Mucho se ha hablado de los efectos frustrantes que tiene la realidad, mucho menos del alivio que produce su contacto. Winnicott. Gracias. Hasta aquí quedamos. Les voy a ir pasando también los materiales para que ustedes puedan tener.